porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos, de lunes a viernes en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Continuamos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas de Camino Extremo, Dios te bendiga a ti y a tu familia, que la bendición de Dios esté contigo en este año que iniciamos en el nombre de Jesús, esté con tu familia y esté en todo lo que emprendas y hagas en el nombre de Jesucristo. Para ello nosotros debemos permanecer en su amor, permanecer en Cristo Jesús, poniendo atención a sus mandamientos, a sus ordenanzas y cuidando guardar de ellos. Y nos irá bien en el nombre de Jesús, y este será un año hermoso de bendición, de avivamiento en la iglesia, en la congregación de Camino Extremo, pero también será un avivamiento para tu familia, para tu casa, para ti mismo. En el nombre de Jesús vas a estar cerca del Señor, en el nombre de Jesús, y le damos gracias a Dios por tu vida. Antes de iniciar, quiero darles dos anuncios. El primero, el día de hoy iniciamos la semana de santificación y va a terminar con la conferencia de la próxima semana, la reunión general de sábado y de domingo. La de hoy también ya se une a esta semana de santificación, así que hoy empezamos, y esa semana de santificación va a estar de la siguiente manera. Primero, todos los días en la oración, todos unánimes juntos, que en vivo es a las 5:30 y la puedes repetir a cualquier hora. Va a estar con los temas de la santificación y vamos a estar orando y vamos a estar en ministración por sanidad interior y por santidad en el nombre de Jesús. Después, las células. La célula a la que tú asistes esta semana va a tener un tema acerca de la santificación, y es el tema de los anhelos, santificando nuestros anhelos santos. Y va a estar impresionante, tu líder de célula va a estar predicándote acerca de la santificación. Después, el miércoles a las 7 de la noche vamos a tener una reunión general. A través de la página de internet, ahí va a haber un botón que va a decir Semana de Santificación, y a las 7 en punto vamos a tener una reunión para seguir en este tema de la santificación. Y por último, como ya te decía, el sábado y el domingo en nuestras reuniones generales de la próxima semana tendremos también la semana de santificación. Y quisiera decirles a todos mis hermanos y hermanas que quien quiera añadir a esta semana un ayuno sería altamente recomendable, y le voy a recomendar dos formas de hacerlo. Una es que puedas hacer un ayuno de un solo día completo. Esa es una forma de hacerlo, un ayuno de un solo día, y puedes escoger, por ejemplo, el día miércoles que vamos a tener la reunión general, o puedes escoger el día que a ti más te convenga de esta semana. Entonces puede ser un solo día de ayuno completo, los 3 alimentos, o puede ser toda la semana un alimento, que puede ser, por ejemplo, la cena, o puede ser el desayuno. Lo importante ahí cuando hagas ayuno es que el tiempo que ibas a ocupar para comer lo ocupes para orar. Si nosotros ayunamos sin oración, eso en realidad es una dieta. Para que sea
mover espiritual, un avivamiento en nuestras vidas para que sea una cercanía a Dios, el ayuno tiene que ser acompañado de oración, y así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos le decían, ¿por qué no pudimos nosotros liberar a estas personas? Y el Señor les dijo, porque este género sale con oración y ayuno. El ayuno solo no funciona, es ayuno y oración, es una búsqueda de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al desierto a orar y a ayunar, no nada más a ayunar, hermano. Entonces, importante, la oración va de la mano del ayuno siempre. Entonces, número 1, primero de los anuncios, es que iniciamos esta semana, la semana de santificación. Segundo anuncio, también muy hermoso, y es que el día de hoy, sábado, reiniciaron la clase de adolescentes. La clase de adolescentes. Van a tener una reunión virtual a partir de este sábado del día de hoy. Así que ya pasó la primera, pero si no te conectaste o no sabías, manda ahí un mensaje, ahí donde dice inscríbete a una célula, y al final donde dice comentarios, le puedes poner ahí, quiero que mi hijo entre a adolescentes, o quiero yo, si eres tú un adolescente entre los 13 y los 17 años de edad, puedes ahí meter tu solicitud para que te envíen la liga y puedas estar en esas reuniones que son en vivo online. ¿De acuerdo? No son grabadas, son en vivo y son online. Así que, hermano, hermana, ahí están para que tengan unos tiempos muy bonitos, aprendan del Señor y también tengan tiempos de unidad en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a decirles un anuncio último, tercer anuncio. Y este tercer anuncio yo sé que hay muchos que les va a parecer espectacular y muy bueno. Y esto es que a partir de este momento se está haciendo una mejora, todavía no está en la programación terminada, pero le voy a ir diciendo lo que va a suceder con la aplicación de la Congregación de Camino Extremo, en especial con el devocional online. Bueno, sabemos nosotros que si una persona logra una racha de 180 días seguidos de leer su devocional, esa persona se hace acreedor a que su devocional pase a ser devocional de bronce, y además que se va a ganar una camiseta que dice 7 de 7 y trae su nombre bordado. Lo sabemos todos. Pero bueno, hay ocasiones en las que quizá alguno de nosotros puede tener un pequeño descuido y venirse a dar cuenta que se te olvidó hacer el devocional. Ejemplo, muchas veces personas que hacen el devocional en la mañana. Hay veces que en la mañana sucede algo, a lo mejor tienen que salir corriendo para ayudar a alguien, o van a hacer ese día una cuestión especial, y entonces por esa ocasión dicen voy a hacerlo al rato, y como ya están acostumbrados a hacerlo en la mañana, en la noche no se les ocurre, no se acuerdan y pierden el devocional. Y al día siguiente tenían una racha de 60, tenían una racha de 70 devocionales seguidos, y se van dando cuenta que dice 0 de 180, y en muchas ocasiones eso pues causa quizá ahí una desilusión muy grande. Bueno, a partir de unas próximas semanas, porque ahorita esa idea surgió y la van a estar los hermanos programando, pero a partir de ahora va a suceder algo muy bonito. Cuando nosotros estamos en ese bracket de 180, ¿sí? Vamos a suponer de 0 a 180, ahí al momento que tú llegas a 180, eso ya es tuyo. Ya si en dado caso pierdes la racha, a lo más que puedes bajar es a 180, así que ahí tienes ya un tope. Ya una vez que llegas a 180, eso ya no lo pierdes, ahí tienes que ir construyendo hasta llegar a 360. Bueno, pero dentro de esas dos brackets, de 0 a 180 o de 180 a 360, vamos a tener unos salvadores de racha. A ver, se lo voy a explicar. Salvador de racha. Cuando logres hacer 45 días seguidos, ya le vamos a llamar una racha. Es decir, si llevas 3 días y lo dejas de hacer el cuarto, pues se va a ir a 0 y eso no va a haber salvador de racha ahí. Pero cuando lleves 45 días o más, ya es una racha bastante decente, y si pasara algún accidente, ahí va a suceder un salvador de racha. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, cuando llegues a 45 devocionales seguidos, la aplicación te va a dar a ti una monedita y se va a llamar denario, como los de la Biblia. ¿De acuerdo? Te va a dar un denario.
Y en caso de que tú falles un día por descuido el devocional, no te preocupes, puedes poner esa monedita, ¿verdad? Virtual, todo es una monedita virtual. Tú mismo te la ganaste con 45 días, ya tienes una racha y vamos a suponer sigues 46, 47, 48 y luego el 49 se te olvida el devocional. No, hombre, una racha de 49 días seguidos y se rompe ahí por un pequeño descuido, bueno, en ese momento tú vas a tener un salvador de racha. ¿De acuerdo? Cuando llegues a 90, vamos a suponer que no pierdes tu racha, sigues 49, 50 y llegas hasta 90. Entonces son 2 periodos de 45 y ahí te va a dar otra monedita que es un salvador de racha. Ya vas a tener 2 salvadores de racha. ¿De acuerdo? Si llegas a 135 devocionales seguidos, te va a dar otra monedita. Y sabes, esa monedita de salvador de racha no significa que la tengas que usar. Sí, es para que si algún día, ¿verdad?, tienes un descuido, no significa que cada 45 días dejes de hacer el devocional. No, lo que significa es que guardes ahí por si un día se te olvida. Y además para que todos tengamos paz. Hoy tengo una racha muy importante, pero también sé que ahí tengo 2 denarios, ¿verdad? Y si en dado caso un día por cualquier cosa se me olvida, va a entrar ese salvador de racha. Bueno, imagínate que llegas a 180 días, vas a tener 4 moneditas. Como en el 180, ahí hay realmente un salvador de racha, que es un bracket, ya no vas a bajar nunca más, ya no necesitas esas 4 moneditas. Así que esas 4 moneditas, las que no hayas usado, puede ser que usaste una, entonces pasarían 3, o si usaste 2, pasarían 2. Puede ser que usaste las 4 y no pasaría ninguna. Van a pasar a una bolsita ahí virtual también, donde vas a poder ir guardando ahí esas moneditas, esos denarios. Bueno, en un futuro cuando reabramos la iglesia presencial, en la librería vamos a tener una sección donde tú vas a poder comprar cosas, pero con esas moneditas que te ganaste con tu disciplina y tu constancia. Y va a haber cosas como, por ejemplo, 12 denarios y los puedes canjear por una Biblia del diario vivir. Y entonces, bueno, una persona que ya lleva ininterrumpidamente por 3 periodos de 180, ya tiene ahí 12, puede ir y puede canjear esas denarios por ese premio. Inclusive va a haber premios también para adolescentes. Va a haber premios para niños. Hay niños a partir de los 10 años que ya están haciendo el devocional electrónico. Si usted quiere que su hijo lo haga también, puede ahí mandar un email a consolidación@caminoextremo.org. Y si uno de sus hijos mayorcito ya de 10 años quiere empezarlo a hacer, lo puede hacer. Y va a haber premios también para esos niños, ¿sí? Acorde a su edad, cosas que a ellos les agraden y van a poder cambiar esas moneditas que se ganaron con esfuerzo, con disciplina y con constancia. Así que, hermano, le voy a dar una buenísima noticia. Si alguno de ustedes perdió una racha mayor a 45 días, vamos a hacer esto retroactivo. ¿De acuerdo? Si alguno de ustedes llevaba 45 o más días y perdió su racha, entonces vamos a ayudarle a que recupere esos días. Esa será una excepción por primera vez porque se está introduciendo este salvador de racha y a partir de ahí ya quedará las políticas y los sistemas como estamos nosotros acordando en este día. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, hermanas, viene algo muy bonito. Quitar un poco de presión para aquellas personas que son muy disciplinados y que ya llevan más de 45, 50. ¿Sí? Yo le digo, yo voy el día de hoy en el devocional 83. Hay un hermano que va todavía más adelante, que es mi hermano Adrián, porque él inició con la prueba piloto y él ya va casi en 100 días o más de 100 días de devocional. Bueno, ya son rachas muy importantes y pues ahí va a tener, en caso de que en algún momento dado tuviéramos un infortunio, poder nosotros mantener esa racha. Muy bien, esos son los anuncios y vamos a empezar y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu presencia, Dios. La santificación, Señor, es la gracia del Señor Jesucristo que derramó su sangre en nuestras vidas. Nadie se justifica a sí mismo, Señor. Nadie es digno de justificarse a sí mismo.
y todos nosotros tenemos pecado. Tu palabra dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos nosotros, Padre, en algún momento, Señor, pecados quizá muy escandalosos o muy vergonzosos, pero también hay pecados de odio, Señor, que casi nadie se da cuenta, pero que están ahí, Señor. Murmuraciones, Padre, muchas veces raíces de amargura que contaminan a otros, Señor. Muchas veces rebeliones a los padres, cosas que a lo mejor no son tan escandalosas o tan visibles, pero sin embargo son pecados que lastiman el corazón de Dios y que lastiman el corazón de nuestros semejantes. Y hoy te pedimos, Señor, tu perdón y tu gracia sobre nuestras vidas. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros necesitamos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te pedimos que tu manto de gracia esté sobre nuestras vidas, porque tu palabra fiel nos habla de que tú no viniste a este mundo a buscar a los justos o a los que se creían justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y todo aquel, Señor, que se acerca a ti con un corazón arrepentido, tú le perdonas, Dios. Hoy venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a abrir, por favor, hermanos y hermanas, la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vamos a ver cosas impresionantes. Aquí hay una base teológica de lo que es la justificación y una enseñanza tremenda. El Señor Jesucristo nos dijo que para entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y aquí una vez más el Señor nos dice que somos justificados en el nombre de Jesús, que ese es el bautismo, eso es la muerte del hombre viejo y resucitar juntamente con Cristo a un hombre nuevo. Y después dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, hermana, se requieren dos partes importantísimas de nuestro nuevo nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento lleva primero la gracia del Señor Jesucristo, que por fe y por arrepentimiento recibimos, y después la llenura del Espíritu Santo que sella la salvación. Hermanos, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y recibimos su perdón, pero no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a regresar a la vida pasada y a las cadenas y a la opresión del pecado. Pero si dejamos que el Espíritu Santo obre en mí, obre en nosotros y nos sella esa presencia del Espíritu Santo todos los días, entonces podremos mantener esa vida victoriosa y alejada del pecado y del mal, esa vida que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, derramando su sangre, esa vida plena en el nombre de Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios: los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿de acuerdo? Y después viene una lista de todos esos pecados de los cuales no heredarán el reino de Dios. Y esta charla, hermanos, se llama herederos del reino, y así se llama también nuestra semana de santificación, herederos del reino. Tú y yo, hermanos, fuimos salvados por nuestro Señor Jesucristo para heredar su reino. Y toda la humanidad, hermano, tiene el derecho ganado por el Señor de, si tienes fe y arrepentimiento, entrar a ese reino. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. No es para unos cuantos. El Señor murió por todos y por todas. El Señor Jesucristo murió por cualquier persona, haya hecho lo que haya hecho en el pasado. Así sean vergonzosos y escandalosos sus pecados. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz para darnos entrada al reino de los cielos,
al reino de Dios. ¿Y sabes qué es el reino de los cielos? ¿Por qué es tan importante heredar el reino de los cielos? Primero quiero decirle que el reino de los cielos es eterno y empieza en esta tierra. El Señor Jesucristo nos dijo que tendríamos vida en abundancia y que Él había vencido al mundo. En esta tierra se empieza a disfrutar el ser ciudadano del reino de los cielos. En esta tierra empiezas a disfrutar el ser hecho un hijo, una hija de Dios, con una vida que va siendo transformada de poco a poco. Entra primero en tu interior, entra en tu paz, en tu gozo, entra en que tú tengas esa bendición de Dios, de tener el amor de Dios y de que se quite la amargura y el odio y entre el amor a tu vida. Y de esa manera tú puedes empezar a amar a los demás, ya no con egoísmo, ya no usándolos para los placeres, sino o usándolos para muchas veces tomar ventaja cuando estábamos en la carne o en el egoísmo. Y entra el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, que es pensar en los demás, que es bendecir, que es servir. Y con esa actitud, con esa transformación, empieza a ser ganada tu familia. Y empiezan a mejorar también tus relaciones interpersonales con los demás. Empiezas a tener, en lugar de enemistades y pleitos que son obras de la carne, empiezas a tener bondad y empiezas a tener unidad en tu familia. Empieza una transformación impresionante. La transformación termina cuando Dios pone en ti dones, como el don de fe, y llena tu vida de denuedo y empiezas a ser no solamente una persona transformada, sino un instrumento de Dios para que muchos más sean transformados. Es un nuevo nacimiento. Por eso así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Es un nuevo nacimiento, es nacer de nuevo, es nacer de agua y de espíritu. A partir de ese momento eres hijo o hija de Dios. Hermano, todos nosotros somos creación de Dios, criaturas de Dios. Dios nos creó. Pero solamente los que creen en el Señor Jesucristo, los que le han recibido, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y para ello, hermanos, se necesita fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento de nuestra vida del pasado. Y cuando eso entra en una vida, y te vuelvo a repetirles, gracia no es algo que te hayas ganado, lo ganó Jesucristo. Solamente necesitas tú poner la fe y el arrepentimiento, ese agradecimiento por lo que hizo Jesús salvándonos en la cruz. Y en ese momento tú eres una persona que entra al reino de los cielos y las cosas empiezan a mejorar, se empieza a reconstruir aún ruinas de muchas generaciones. Se empiezan a romper muchas veces maldiciones generacionales, cadenas de opresión, yugos que estaban ahí trayendo maldición a las vidas y a las casas, se empiezan a romper porque estás ahora en el reino de los cielos y tu capitán y tu salvador es Jesucristo. Y la luz de Cristo echa fuera las tinieblas, empieza a haber una vida hermosa, abundante. Y ese es el verdadero reino de los cielos, al cual somos herederos en el nombre de Jesús. Somos herederos por la fe en Jesucristo, por el arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Y sabes lo que significa? Es una vida en la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor les dijo, es tierra donde fluye leche y miel. Así es. Hay una canción muy bonita, me gusta mucho, dice, la vida en Cristo me sabe a leche, me sabe a miel. Sabes, hermano, hermana, así es. La vida en Cristo es hermosísima. Yo no te quiero decir que no sea una vida sin problemas. Por supuesto que hay problemas, pero los problemas se enfrentan de una forma totalmente distinta. Primero los enfrentamos llenos del poder del Espíritu Santo y los enfrentamos también con la certeza de que saldremos triunfadores. Imagínate. La certeza de que saldremos triunfadores está en la vida de los hijos y de las hijas de Dios, porque su capitán es Cristo. Así que si tú haces la obra de Dios, si tú haces lo que es la voluntad de Dios, hermano, hermana, eres imparable. Me recuerda también a la canción de Mi Amigo Redimido. Somos imparables en el nombre de Jesucristo, y esa es la vida en el reino de los cielos. La vida en el reino de los cielos es hermosísima. Y sabes, esa vida en el reino de los cielos no tiene fin. Tú podrías decir, bueno, pero ¿qué a poco no se va a morir un cristiano? Por supuesto, pero no va a tener muerte eterna. Nosotros vamos al reino de los cielos que es eterno y lo empezamos a disfrutar en esta tierra, pero lo seguimos disfrutando. Aún después de la muerte de este cuerpo, nuestro espíritu continúa una vida, hermano, hermosa
esa vida que sabe a leche y a miel en el reino de los cielos, ahora que es eterno, al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la tierra prometida es paz interior. La tierra prometida es paz para con Dios, saberme perdonado, saberme que estoy justificado de mis errores y que soy una nueva criatura ante los ojos de Dios. Eso es paz, hermano, eso es paz y es hermoso. El reino de los cielos es hermoso, tienes que habitarlo. Si no vives en el reino de los cielos, porque yo sé que muchos de ustedes han creído en el Señor Jesucristo y con arrepentimiento fueron perdonados de sus pecados y hoy viven conforme a la voluntad de su Padre Celestial y hoy viven ese reino de los cielos hermoso, familias unidas y sabes, hermano, matrimonios que son restaurados. La bendición de Dios está ahí, la bendición de Dios. Si en algún momento dado tú dices, la bendición de Dios no está en mi vida, ¿qué puede estar faltando? Puede estar faltando o agua o espíritu, nada más. O arrepentimiento de tus pecados o una vida espiritual cerca del Señor. Si tú dices, yo soy cristiano, pero no estoy en el reino de los cielos, te está haciendo falta o dejar el mundo o dejar el pecado, que eso es el arrepentimiento que se ve en el agua, en el bautismo, o te está faltando una vida espiritual de disciplina, de orar, de buscar a Dios, de llenarte del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú dejaste el pecado atrás porque el Señor te perdonó, y tú tienes una disciplina espiritual, tú vives esa vida abundante, esa vida de paz, esa vida de bendición. Y es hermoso, hermano, ¿sabe? Es un dulce la vida en Cristo, es hermosa, es una aventura hermoso. ¿Sí? No tienes vergüenza. ¿Sí? Me da a mí tanta pena cuando un varón no puede dejar el teléfono un segundo para que no lo vaya a cachar su esposa. La libertad en Cristo es hermosísima, hermano. ¿Qué necesidad tienes que estar atado al pecado y que el pecado te esté persiguiendo cuando Dios te ha dado libertad en su vida en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Qué hermoso es cuando alguien puede ver a los ojos a todo mundo y no tiene nada que esconder, porque no miente, porque no tiene una doble vida. Hermano, hermana, nosotros debemos ser así. En el nombre de Jesucristo. Es una vida hermosa, es una vida de restauración familiar, la vida en el reino de los cielos. Y le tengo una muy buena noticia. Si usted no la está viviendo, le tengo una muy buena noticia. Esta semana es semana de santificación. Esta semana tú puedes, en el nombre de Jesús, entrar a habitar al reino de los cielos. Si tienes fe y arrepentimiento. Fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento en el corazón. Jesucristo te vino a buscar a ti. Dijo Jesús, el Señor vino a buscar, no a los justos, sino a los pecadores para el arrepentimiento. Para nosotros, para los pecadores arrepentidos, es para los que es el reino de los cielos. Es una vida abundante, es una vida hermosa. Sin embargo, hermano, aquí nos dice la palabra de Dios, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y viene una lista de pecados que vamos a estar orando por ellos toda la semana en la oración de las 5:30. Toda la semana vamos a estar viendo esos pecados, pecados de promiscuidad sexual, pecados que hacemos con la boca, la maldición, la mentira, pecados que hacemos con el corazón como el odio, el resentimiento. Vamos a estar orando por todos esos hermanos y hermanas y cada uno de nosotros poniéndose a cuentas con Dios. No hay uno solo que pueda decir yo no he pecado. Todos en el nombre de Jesucristo, así lo dice la Biblia, somos pecadores que si vamos al arrepentimiento podemos ser justificados en su sangre y tener esa entrada al reino de los cielos desde esta tierra, a esa vida abundante y hermosa desde esta tierra. Pero, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Hay algo que se roba ese reino de los cielos y es el pecado. Aquí dice, no heredarán el reino de Dios. Aquellos que son fornicarios, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, esos no heredarán el reino de Dios. Y sabes, desde esta vida, aquella persona que es ladrón, estafador, aquel que es promiscuo sexual, aquel que es una persona que no es fiel a su hogar, ese hermano no es pleno, no es pleno.
Y aunque traten de engañar, porque Satanás trata de traer ese tipo de vida como algo codiciable, la realidad es que detrás solamente hay muerte y destrucción. La vida plena está en obedecer los mandamientos. Cuando alguien me dice, oye, ¿no es muy difícil obedecer los mandamientos? No, hermano, lo difícil es no obedecerlos. Ahí es donde está el dolor, ahí es donde está la maldición, ahí es donde está el tropiezo, ahí es donde están las familias deshechas. En el obedecer los mandamientos está la vida abundante, es un seguro de vida, es Dios mismo habitando entre nosotros en nuestras propias casas, trayendo su luz, su bendición. Es ese cobijo de las alas del omnipotente Dios, que a pesar de que enfrentemos problemas, nosotros sabemos que saldremos victoriosos en su nombre, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir de favor si puede ayudarme a abrir el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer del 9 al 11. Y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, hermana, impresionante. Dice el Señor Jesucristo, el que entra por esa puerta, que es Él mismo. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Es la puerta a la salvación, la única puerta a la salvación, hermano y hermana. El que entra por esa puerta, dice el Señor, hallará descanso, hallará pastos. Y dice, el ladrón, el mundo, el pecado, viene a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que, hermano, ¿qué puede estar estorbando el que nosotros tengamos esa vida hermosa? ¿Qué puede estar estorbando el que en tu casa esté esa unidad, esa felicidad, ese amor? Que en tu vida esté esa paz y ese gozo. El primer estorbo lo vemos aquí. No se hereda el reino de Dios si se vive en estas injusticias de pecado. Aquel que está en promiscuidad sexual no hereda el reino de Dios, esa vida abundante. Aquel que es adúltero, ¿sí? Hay plenitud en una vida sexual en el matrimonio cristiano, es una plenitud. Pero sabes, hermano, hermana, cuando nosotros lo hacemos en contra de la voluntad y de las ordenanzas de Dios, en la fornicación o en el adulterio, ahí hay muerte. Hay muerte en los vicios, dice los borrachos, ¿sí? Los drogadictos. Ahí no hay bendición, ahí no hay abundancia de vida, ahí hay muerte. Es tiempo de vencer los pecados que están robándose mi herencia. Dígale ahí al Señor, nadie se va a robar mi herencia. Mi herencia es el reino de Dios. Me la heredó mi Padre Celestial y el pecado no se va a robar mi herencia. El pecado no se va a robar mi herencia. Por último, quiero pedirle, ahí estamos en Juan capítulo 10, que si puede regresar a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1, y es el Señor Jesucristo hablando. Juan capítulo 3, versículo 1, y le voy a leer hasta el 5. Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, hermano, ¿cómo es que nosotros heredamos ese reino? ¿Cómo es que entramos a ese reino? 2 etapas, y lo hemos estado hablando toda esta charla. La primera es la fe y el arrepentimiento, y eso es el símbolo del bautismo. En el bautismo tú dices, este hombre es pecador y ya no quiero que el pecado y la carne reinen en mi vida. Yo renuncio a esta vida, a este hombre pecador. Y el bautismo es como si estuvieras enterrando
¿verdad? De una forma simbólica, y en el agua estás enterrando a ese viejo hombre. Y cuando sales del agua, resucitas a una nueva vida en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron, donde el hombre viejo viciado del pecado quedó ahí sepultado y tú eres una nueva criatura. El primer paso es la fe en que la sangre del Señor Jesucristo cubre mis pecados, que el Señor me perdona porque Él pagó por mis pecados y me perdona porque yo estoy arrepentido. La fe y el arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo dijo: he venido a buscar a los pecadores al arrepentimiento, aquel que se arrepiente. El Señor Jesucristo, su primer predicación fue la misma que fue la última de Juan el Bautista, y era: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista, y esas son las palabras cuando inició nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La fe y el arrepentimiento nos hacen entrar a ese reino de los cielos, a esa vida abundante, a esa paz interior, a ese comienzo de una restauración matrimonial. Es hermosísimo. ¿Sabes, hermano, hermana? Pero no se queda ahí. Le dijo el Señor a Nicodemo: si no nacieres de agua y del Espíritu, y viene Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Los que son nacidos de carne, dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso todo el que ha nacido espiritualmente es hijo de Dios. Ya no naciste solamente por la voluntad de tus padres como carne, como un ser humano. Ahora naces espiritualmente, engendrado por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes, hermano, hermana? Lo importante no es solamente llegar al reino de los cielos. Por eso le decía ahí a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y después le dice: tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino. Imagínese ver una vida abundante desde afuera, ver una vida hermosa, una paz interior, y no poder entrar. Nosotros debemos poder entrar y debemos poder permanecer. De nada sirve llegar y por un tiempo tener una vida abundante y después regresarse a la maldición del pecado y de la muerte, sino entrar al reino de los cielos y permanecer. La entrada es el arrepentimiento y la fe, pero la permanencia es el Espíritu Santo. La entrada, hermano y hermana, es el arrepentimiento y la fe, es la gracia, pero la permanencia es el Espíritu Santo que sella la salvación. Sella la salvación, y es a través del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Por eso, hermano, hermana, nacemos de nuevo, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese bautismo que nos lleva a morir al hombre viejo, ese arrepentimiento que nos lleva a pedir perdón de nuestros pecados, y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando le confesamos nuestra maldad. Pero, hermano, ahí entras al reino de los cielos. Quieres además permanecer en él. Necesitas un cambio de vida, vencer las tentaciones y los pecados. Si lo intentas en tus fuerzas, no se va a poder. Tropezamos, pero cuando es en el poder de su fuerza, entonces venceremos en el nombre de Jesús. El libro de Romanos nos habla acerca de eso. Ese varón que decía: miserable de mí, porque hago lo que no quiero. Hago el pecado cuando yo anhelo la santidad. Y después dice: la única forma de poder vencer esta vida de carne es a través del Espíritu. Que a través del Espíritu de Dios podamos hacer morir las obras de la carne. Hermano, hermana, nacer del Espíritu significa una llenura de la presencia de Dios diaria. ¿Sabe, hermano? Usted y yo tenemos una lucha continua contra el pecado. Mientras estemos en este cuerpo de carne, habrá una lucha continua contra el pecado. Y la única forma de ganar esa batalla es cortar las influencias del mundo, ¿sí? Esa música del mundo, muchas veces amistades que nos llevan al pecado, al vicio, ¿sí? Tienes que ser radical en eso. Esa influencia del mundo, muchas veces videos que te están llevando a la promiscuidad. Tienes que cortar con la influencia del mundo y tienes que empezar a tener la influencia de Dios en tu vida a través de la oración, de la lectura de la palabra y de congregarte. Esa influencia de Dios, y entonces tu espíritu
va a estar fortalecido por el Espíritu Santo de Dios y vas a vencer las tentaciones, vas a poner tierra de por medio, vas a ser sabio para alejarte del pecado. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal, eso lo dice la Biblia, aléjate del mal, eso es ser sabio, eso es ser sabio. Hermano, hermana, el día de hoy estamos recibiendo esta primera charla de la semana de santificación. Todos nosotros anhelamos el reino de los cielos desde esta tierra y está ahí para ti. Puedes entrar a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, de su gracia, y debes permanecer a través de la llenura diaria del Espíritu Santo, a través de leer la Biblia, a través de orar, a través de congregarte. Vamos a orar. Bendito Dios, tus palabras son maravillosas, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo, tu evangelio cambia vidas y mi vida fue cambiada por tus palabras que son ungidas como las de ninguna persona. Señor Jesús, tu evangelio es maravilloso, es vivo, eficaz y penetra hasta partir el alma, Señor. Y hoy me has hablado, Padre. Hoy me has hablado, Señor. Hay una vida maravillosa, abundante que tú anhelas para tus hijos y tus hijas. Hay una familia restaurada, Señor. Hay una paz interior, Señor, una paz para con Dios que nos está esperando, Dios. Pero hay estorbos que no nos permiten tener esa vida abundante. El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo, mi Señor, vino para que yo tuviera vida en abundancia. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, sé que la entrada a ese reino de los cielos es, Señor, tu gracia. Nadie puede entrar más que por el camino vivo que abriste, Señor Jesús, con tu sangre. Nadie se puede justificar con sus obras a sí mismo, Señor. Cada uno de nosotros solamente podemos ser justificados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, perdona mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Perdona mis pecados. Yo estoy aquí, Señor, porque creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que murió pagando los pecados de la humanidad siendo tú santo y el que resucitó al tercer día. Yo creo en ti. Y yo creo, Señor, que llamaste a pecadores al arrepentimiento. Y aquí estoy, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Dios. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname de mi maldad. Y voy a dedicar, Señor, esta semana próxima, Señor, a buscarte con todo mi ser y a pedirte perdón por pecados, Señor. Y Señor, asegurar que mi vida esté en el reino de los cielos por tu gracia, Dios. Por tu gracia, Dios. Pero, Señor, tan importante es llegar como mantenernos. De nada sirve disfrutarlo por un poco de tiempo y después regresar a la maldición del pecado, Señor, y a las cadenas de opresión que tanta miseria han dejado en las vidas. De nada sirve disfrutar la vida abundante por un tiempo y después vivir otra vez en el tropiezo y en el dolor. Padre, yo quiero mantenerme ahí en tu presencia, y es nacer de agua y de Espíritu. Espíritu Santo de Dios, sella la salvación en mí, Señor. Yo quiero tener, Señor, esa constancia en la búsqueda de tu presencia, Dios, para que ese soplo espiritual que tú das todos los días, esa gracia y esa misericordia que se renuevan en mí todos los días, Señor, que me extiendes nueva cada mañana, Señor, en el nombre de Jesús me dé vida y pueda yo vencer los pecados. Hoy entiendo, Señor, que el pecado es lo que se roba la herencia de Dios. Lo que se roba la herencia de Dios, ese reino de los cielos hermoso y abundante, se lo roba el pecado, Señor. Y por eso hoy quiero tener la fortaleza espiritual, ese sello del Espíritu Santo que guarda mi salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quiero ser ese hijo, esa hija, que en el nombre de Jesús, guarda tus mandamientos, fortalecidos con tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Dios. Queremos ser esos hombres, mujeres que han nacido de nuevo, por agua y por Espíritu, por la fe y por el arrepentimiento, y también, Señor, por la constancia en la oración, en tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Que entremos al reino y que además podamos permanecer ahí por la eternidad. Señor, aún después de esta vida, ese reino está ahí para nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Si usted, hermano y hermana, está escuchando esta charla por primera vez o quiere entregarle su vida por primera vez al Señor Jesucristo y ser así un hijo, una hija de Dios, iniciar esta vida nueva que entra al reino de Dios y que empieza esa restauración milagrosa, yo le invito a que repita esta oración después de mí. Padre, entra a mi vida. Yo creo en Jesucristo, que murió por mí. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Quiero, Señor, ser tu hijo. O dígale, hermana, quiero ser tu hija. En el nombre de Jesús. Yo creo en Jesús. Creo en su sangre que derramó, en su resurrección con poder y en que Él volverá. Creo en la vida eterna que Él me prometió. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí en la página de internet de Camino Extremo, en la parte donde dice inscríbete a una célula. Si estás por primera vez, mete ahí tus datos y un hermano o una hermana del departamento de consolidación te va a llamar y te va a dar los pasos a seguir. Y para todos los demás y también para ti que nos visitas por primera vez, les recuerdo, esta semana es de santificación. Si puedes ayunar, te lo recomiendo ampliamente. Y si puedes también estar en la oración todos los días, unánimes juntos, si puedes estar también el miércoles a las 7 y cerrando la próxima semana en esta reunión general. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga.